Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un invitado que vais a quedar sorprendidos con la trayectoria tan inmensa, tan extensa que tiene. Juan Mora Sanguinetti es economista senior del Banco de España, es licenciado en Economía, licenciado en Derecho, hizo un máster en Investigaciones Económicas, también un doctorado en Economía. Bueno, una trayectoria amplísima, un número grandísimo de artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras, participación en diversos proyectos, entre ellos ha estado en la OCDE. Juan tiene de verdad una trayectoria brillante y yo estoy muy contenta de que haya aceptado la invitación para venir a contarnos sus experiencias y compartirlos con nosotros porque yo creo que este tipo de referentes puede ser muy interesante para los nuevos estudiantes, los que están entrando ahora o los que están cursando la carrera y no saben muy bien luego cómo un economista o una economista puede desempeñarse en el ámbito laboral. Pues aquí tenéis un pedazo de role model que es Juan Mora. Y bueno, sin más introducción, os dejo con Juan. Juan, la primera pregunta que quisiera hacerte es ¿cómo dedicaste, cómo supiste que querías dedicarte a la economía? Si es que había una vocación previa o surgió de pronto. Cuéntanos un poco eso y a partir de ahí ya pues nos cuentas, por favor, toda tu trayectoria. Gracias por venir. Muchas gracias, Virginia, por tu amable introducción y la verdad es que es un placer y un honor poder compartir este espacio contigo. Te doy la enhorabuena. Es sin duda un espacio del máximo interés de reflexión, de guía y de, por supuesto, interrelación, pues, por supuesto, con los economistas más jóvenes que tal vez pues aprecien tener no digo referentes porque suena demasiado grande, pero ideas sobre cómo organizar tal vez pues, su perspectiva futura o su momento a la hora de terminar sus estudios. Tu primera pregunta estaba relacionada con tal vez la vocación o por qué el interés por la economía. No es una pregunta sencilla porque a veces es complicado, eso lo sabemos todos, definir exactamente qué es economía. Pero sí tenemos todos, yo creo, una idea de qué temas nos interesan de forma global o general. Yo debo reconocer que en mis 18 años, recuerdo, todavía tenía ciertas dudas entre si dedicarme a algo relacionado con la medicina, fíjate qué distinto, o con las ciencias sociales. Claramente, eso sí, también reconocía que mi interés por las ciencias sociales era más importante, más atractivo. ¿Y en qué lo reconozco? Bueno, pues sin duda, el interés por la actualidad, el interés por estar al tanto de los movimientos regulatorios, políticos, por sin duda todo lo que la prensa nos trae. Y al mismo tiempo un foco muy importante y de mucho interés, por ejemplo, por la evolución de la construcción europea. Eso sí fue una constante, sin duda, los años previos a escoger realmente si quería estudiar economía, en mi caso economía y derecho. Y de hecho era una persona que, evidentemente, con los instrumentos que yo tenía en ese momento, incluso intentaba leerme el tratado de la Unión Europea. Intentaba entender las bases del proceso. Es decir, claramente tenía un interés que se encaminaba generalmente hacia las ciencias sociales y, por supuesto, hacia la economía y también por el derecho. Sí, fíjate, y luego, pues, ese interés digamos, seguido firme hasta el doctorado y tus investigaciones, porque tus investigaciones combinan el derecho y la economía, ¿no? Efectivamente. Ahí, de hecho, compartimos tú y yo un ámbito de interés global por lo que podríamos denominar el análisis económico del derecho, sin duda, el análisis de la calidad de las instituciones, el análisis de la justicia, que vienen a responder a una gran pregunta que es sin duda uno, yo creo, de los grandes motivantes de un economista en su vida y en su carrera, y es intentar explicar el gran misterio de por qué algunos países son más ricos que otros o qué es lo que trae el desarrollo y, por tanto, cómo puedes ayudar a la población, a un país, a un gobierno a hacer las cosas mejor para que exista más bienestar. Y eso no quita bienestar a otros, es cómo generar más bienestar y más riqueza para tus ciudadanos y tus empresas, por supuesto, tus estructuras. Exactamente. Bueno, y sin duda alguna, y tus investigaciones contribuyen a la evidencia empírica que así lo demuestra, es que las instituciones son fundamentales a la hora
de explicar digamos, el desarrollo de los países, ¿no? Y bueno, de todas formas, Juan, más adelante te invitaré yo al Foro de Economía para que nos hables también, porque tienes mucho que contarnos al respecto. Y exactamente como bien decía Juan, nosotros nos conocemos pues de ese interés común en el análisis económico del derecho, el análisis económico de los sistemas judiciales, y tenemos pendiente hacer alguna cosa juntos, algún artículo, pero bueno, eso más adelante podemos en el Foro de Economía. Ahora me gustaría, Juan, que nos cuentes un poco, una vez acabado la carrera, ya te decidiste, o sea, te inclinabas ya con hacer la oposición para ser economista del Banco de España. ¿Eso cómo surgió? ¿Fue una idea? Porque ten en cuenta que esto, pues a lo mejor lo más común cuando la gente estudia economía es decir, bueno, voy a trabajar en una empresa privada, en un banco, ¿no? En una consultoría, pero el Banco de España son palabras mayores. Cuéntanos cómo surgió esa inquietud. Muchas gracias. Sí, es una pregunta interesante y también compleja. Puedo decir que tuve mucho interés en los últimos años de estudio, de carrera, por tener la experiencia laboral que me diera, por tanto, una sensación y un conocimiento, al menos mínimo en ese momento, de cómo funcionaban los mercados. Entonces, claro, había probado ya el sector privado, había tenido, de hecho, dos experiencias distintas en consultoría, en dos grandes empresas consultoras, y al mismo tiempo siempre he tenido un interés por lo público, vocación de servicio público. Y esto es legítimo tener esa vocación, tanto como no tenerla, por supuesto que sí. Pero Sí. tenía un interés claro por el servicio público. Y entonces, en ese sentido, hasta cierto punto, orientas también tu vida, tu carrera, tus intereses hacia la posibilidad de que exista la opción de que puedas realizar ese servicio público. Que, pues, por supuesto, hacerlo a través de la investigación también en una universidad, también es servicio público, sin lugar a dudas. Pero bueno, por tanto, desde el inicio uno observa y uno se plantea qué opciones pueden existir cuando uno es, por ejemplo, licenciado en economía o graduado en economía. Claro, evidentemente, no necesariamente tienes que poder presentarte a oposiciones, por ejemplo, públicas exactamente de economía. También hay otras que son parte de la competición también con otros licenciados o graduados de otras carreras. En mi caso concretamente, que es la pregunta, evidentemente, una de las opciones que ofrece el mercado, podríamos decir así, es la oposición. En mi caso, en mi año todavía era oposición. Ahora mismo es básicamente un concurso, que es la de economista titulado en el Banco de España, que es lo que sería en inglés la plaza de Senior Economist. También el Sí. Banco de España proporciona también otras plazas que son las de técnico economista, técnico del Banco de España. Son también plazas que ofrece a competencia y son plazas, por tanto, que son accesibles desde un primer momento, por supuesto, desde que uno tiene el título de graduado en economía. Y esto, Sí. por supuesto, entra no en contraposición en absoluto, sino entra en conjunto con otras ofertas posibles del sector público, como pueden ser los técnicos comerciales, economistas del Estado y otros grupos, por supuesto, de la Administración. Con esto Sí. digo simplemente que creo que como todos, pero también de forma para orientar a personas que están a punto de licenciarse en economía, estas opciones existen. Es bueno que se orienten y que observen estas opciones y vean cómo pueden tal vez organizar su currículum de cara a pues, competir por estas plazas. Exactamente, Juan. Eso era otra de las cosas que quería comentarte y preguntarte, o sea, de cara a ir preparándose, o sea, tú recomiendas, aconsejas, de manera cuando estás estudiando la carrera ya orientarte hacia una línea o adquirir algunas herramientas que luego vayan a ser necesarias tanto para el estudio para el concurso, de los méritos que te van a pedir y luego digamos, de esas herramientas necesarias para desempeñarte en ese trabajo, ¿no? Sin duda es una pregunta, creo que muy relevante, muy relevante. De hecho, voy a hablar de ello, sin duda, rápidamente y de forma muy breve. Sí, me gustaría dar un pequeño consejo y es, si los alumnos que terminan la carrera, por ejemplo, se encuentran relativamente agotados de estudiar en ese momento muchos años seguidos, creo que siempre es recomendable, a nivel de instrumentos generales vitales, tener una mínima experiencia laboral.
laboral en el sentido de un corte en los estudios para acceder a algún tipo de práctica, porque eso genera unas ciertas características y una cierta información de funcionamiento que puede ser útil toda la vida y aparte, sin duda, es un enriquecimiento curricular indudable. Dicho eso, a nivel de instrumentos más generales de cara a, por ejemplo, orientarse hacia una gran oposición o una gran plaza tipo concurso como las del Banco de España, pues sin duda, por ejemplo, un consejo, se aprecia mucho la investigación. Es importante las capacitaciones relacionadas con la investigación, con lo cual Sí. la guía que proporciona tal vez un máster de investigación en economía o un doctorado en economía o relacionados son Sí. instrumentos que parecen muy relevantes y muy necesarios de cara pues, a orientar, como digo, esa carrera. Sí, déjame que aclare una cosa, por si no ha quedado clara desde el inicio, es que yo Sí. aquí actúo a título personal y en absoluto en representación del Banco de España. Mis opiniones son personales, no tienen por qué coincidir con aquellas del Banco de España. Creo que es muy importante aclararlo, sin duda. Sí, 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 sí. Siempre además lo aclaras en los congresos, en los artículos, lo sé. Juan, mira, y una cosa, cuéntame, tú, bueno, hiciste la oposición, hiciste el máster y luego decides volver a la universidad para hacer el doctorado en economía. Y sé que tienes ese gran espíritu investigador incansable, porque lo sé, trabajas mucho, has publicado mucho, has trabajado en diversos proyectos y también sé que tienes el espíritu un poco de la vocación incluso docente, porque sé que te gusta, que incluso has dado alguna clase, ¿no? Eh, entonces, cuéntanos un poco cómo es esto, cómo es ese espíritu dividido entre las dos cosas, si se puede, hombre, tú eres la prueba de que efectivamente se puede, porque yo te he visto desempeñarte pues brillantemente en todos los ámbitos. Entonces, cuéntanos un poco. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, la primera parte de la pregunta respecto a la estructura un tanto vital o de carrera, efectivamente, tal vez fue una situación un tanto sui generis, porque una vez terminados mis estudios de economía y de derecho en Madrid, concretamente, yo estaba en la Universidad Carlos III, decidí irme a Florencia, al Instituto Europeo de Florencia, donde hice un máster de investigación en economía. Sí, Posteriormente, aprobé la oposición de economista titulado del Banco de España y es cierto que una vez que yo tenía ya la plaza, digamos, en propiedad de economista titulado del Banco de España, es cuando yo terminé mis estudios de doctorado. Ya poseía el sí, máster antes de la oposición, pero mi tesis está leída posteriormente a la aprobación de mi plaza del Banco de España. Evidentemente, con mucho esfuerzo, porque sin duda fueron años evidentemente sufrientes, pero sí. efectivamente se puede hacer y terminé mi área de investigación en la Carlos III también en este caso. Coméntame entonces la segunda parte de la pregunta. Sí, pues lo que te comentaba es que cómo, o sea, llevar esas dos, digamos, el lado de economista en el Banco de España y el lado investigador docente, porque te has dedicado a la docencia, eh, a escribir, porque has escrito muchos artículos, que me imaginaba, ¿no? Que es muy duro, ¿no? Pero mm, eh, lo que quería era pues decir, bueno, se puede, ¿no? Aquí estás tú que eres la prueba, claro, se puede, pero me imagino que es muy duro, ¿no, Juan? Pues te comento, concretamente, por supuesto, el Banco de España, una de sus funciones precisamente es una función que podríamos considerar, de hecho, normativamente, legalmente, el Banco de España es un asesor del sector público. No, por supuesto, estoy expresándome en términos muy laxos, pero es un asesor, un proporcionador de información, de reflexiones sobre el funcionamiento de la economía para el sector público, para España en general. Con lo cual, en nuestra base de trabajo también está la investigación. Es decir, la Sí, investigación no es ajena al Banco de España en absoluto, forma parte de una de sus grandes funciones, sin lugar a dudas. Eso hace que la institución, por supuesto, entienda cuál es esa función de investigación. Y en ese sentido, por supuesto, es todo más fácil. ya, Dicho eso, por supuesto, dicho eso, claro, a diferencia, por ejemplo, de una vida de profesor universitario, ¿cuál es la pieza que falta? Claro, nosotros no tenemos docencia. Tendríamos, sí, por ejemplo, más carga de lo que se considera en inglés policy advice, es decir, ujú, esa función de asesoría a los sí, órganos de gobierno del Banco de España,
a sí, los órganos de gobierno del Eurosistema, sí, a España como administración pública y, a cambio, por supuesto, no tenemos docencia. Pero eso sí, por supuesto, la docencia es una de las actividades que son compatibles con ese tipo de actividades públicas, como ser economista titulado al Banco de España. sí. Con lo cual, es algo que en el tiempo libre, sin duda, y con esfuerzo, pero se puede hacer. Y, de hecho, sin duda, es algo muy bonito y, como tú has Sí. confirmado, efectivamente, yo he dado pues años de clase y, bueno, pues poco a poco, dentro de las capacidades que dan los días, por supuesto, pero sí, sí, sin Claro, duda, claro. es posible hacerlo y es muy bonito. Y yo supongo que la docencia se debe enriquecer mucho porque desde esa experiencia de estar allí, de estar justo donde, digamos, se produce ese diseño o esas recomendaciones para el diseño de políticas públicas, ¿no? Está justo donde se cocina la política económica, ¿no? Y esto luego de cara a las clases, tiene que ser muy interesante. Se pueden Eh, generar, sin duda, debates sí, interesantes. Como, de hecho, sí, Virginia, tengo la certeza, además por toda tu actividad, de esa vocación que tienes también por mejorar constantemente lo que son los instrumentos docentes. Es un canal como el que se origina cuando un profesor como tú realiza investigación y habla con los alumnos de lo que es la investigación. No es tanto hablar abstractamente de lo que es investigación, sino hablar, por ejemplo, de qué resultados concretos estás obteniendo. Eso es de verdaderamente poner a los alumnos confrontados con lo que se considera lo que se llama el límite del conocimiento en ese momento. Sin duda sí, es sí. bonito, todo se retroalimenta. Sí, sí, eso es muy bonito. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes tú y te habrá pasado porque parte de lo que investigas coincide con lo que yo investigo. A veces es difícil explicar eh, que te dedicas al análisis económico del desempeño judicial. La gente como que no entiende muy bien aquello. Un economista investigando sobre la justicia y la administración de justicia, tienes que explicarlo muy bien, tienes que pensarlo muy bien para explicarlo de la manera más sencilla posible bueno, pues incluso Pues, alguna vez en clase les comento un poco de pasada esto, ¿no? Pero sí que es interesante, yo supongo que les gusta escucharlo, pero bueno, bueno, hay un argumento muy, muy seductor en este ámbito que tú y yo compartimos como una de nuestras líneas de investigación, y es que siempre cabe recordar, por ejemplo, a uno de nuestros premios Nobel de cabecera, que fue Douglas North, sí, cuando él recordó, creo que una idea muy poderosa, y él nos dijo: uno puede tener en cuenta que un país es más rico que otro porque, por supuesto, tenga más infraestructuras, más ordenadores, mejores licenciaturas o grados, por tanto, mejores universidades, mejor capitalización en general. Todo eso es muy importante, sin duda. Pero lo que decía Douglas North es que, de verdad, lo que en el muy largo plazo diferencia que un país sea desarrollado o no sea desarrollado es su seguridad jurídica, que sus tribunales y sus juzgados funcionen bien, porque eso es un problema económico de primer orden. Es que las sí, empresas, a la hora de contratar entre ellas, se puedan fiar de ellas, que a la hora de que los ciudadanos interactúen entre ellos, de verdad puedan responder a un mercado que funcione. De ahí que la justicia, el sistema judicial, es tal vez el principal problema económico, aunque a sí, veces se olvide, pero efectivamente ahí está. sí, 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 exactamente. Así es, Juan. Bueno, ya para acabar, porque sé que, bueno, que estás súper ocupado, Juan, que has abierto este espacio en tu agenda para nosotros y yo te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros tu trayectoria y tu experiencia. Cuéntanos que algún consejo con el que quieras acabar. Sé que ya antes has dado alguno, pero para cerrar a los jóvenes que están empezando ahora la carrera, ¿qué les dirías? Sin duda, que sigan sus pasiones, en el sentido en que la economía como rama de conocimiento es amplia y flexible, con lo cual que sepan encontrar sus pasiones y comentarlas sin duda con sus profesores, que les sirvan, por supuesto, de guía. Y también el mensaje que anteriormente di, y es que piensen algo que creo que es hasta cierto punto un fallo en que todos hemos caído, y es que cuando uno termina la carrera, y por tanto hablamos de unas edades que están en torno a los 22 años, por ejemplo, alrededor, diríamos, ¿verdad, Virginia? Sí, A los sí, 22 sí, años. sí, Puede ser, lo digo bastante común, parece que falta el tiempo, y en realidad tienen todo el tiempo del mundo,
para Toda la vida pensarlo, por delante. toda la vida por delante. Por eso decía Sí, que no pasa nada, por ejemplo, por esperar un año ganando experiencia laboral sí, antes de comenzar a estudiar un doctorado. No pasa nada por diversificar funciones antes, por ejemplo, de hacer una prueba más en firme de estudiar una oposición y así sucesivamente, porque eso sin duda enriquece. No es una pérdida de tiempo. Hay todo el tiempo del mundo. sí. Pensemos que sin duda, ¿no? Por ejemplo, incluso en mi caso a nivel laboral, pues yo, bueno, pues terminé básicamente defendiendo mi tesis doctoral básicamente en el, bueno, pues con 29 años. Es verdad que es posible que haya personas que terminen antes. No hay tanta prisa. O sea que mi No, consejo es es que cierto, sigan sus Juan. pasiones, que se enriquezcan y que Sí. sin duda un buen doctorado les está siempre esperando. Los buenos profesores siempre les están esperando y van a apreciar sin duda sus estímulos y sin duda pues que con paciencia pidan consejo y se orienten. Un gran consejo, Juan, de verdad que se nos olvida lo que tú dices, porque a esa edad te crees que hay que ir con mucha prisa, que si no vas con prisa no llegas y resulta que estás empezando la vida y no pasa nada un año más, un año menos. Ese año de lo que dices, bien dices, estoy de acuerdo, o bien de ganar experiencia laboral, o bien de salir fuera del país y conocer otra cultura, esa experiencia laboral, pues ideal si lo puedes ir a hacer a otro país en la propia Unión Europea, aprender otro idioma, o sea, vivir otra cultura, da una amplitud de miras tremenda, ¿no? O sea, muy, muy grande, que luego de cara a cualquier trabajo, va a ser fundamental. Es lo que es de las cosas que pone la diferencia a veces entre una persona y otra, ¿no? Esa amplitud de miras. Así que me encanta ese consejo y por supuesto tu trayectoria que la hayas podido compartir con nosotros, Juan. Muchísimas gracias por estar aquí. Y Muchas bueno, gracias. que ya te invitaré al Econforo para que nos cuentes tu trabajo y tus resultados de tu trabajo. Muchas gracias. Gracias, Un Juan. placer estar aquí. Gracias. Bueno, adiós y hasta el siguiente episodio. Gracias.